en esta oportunidad a la profesora Adriana Herrera, que nos va a hablar de Güemes, Belgrano y Juana Azurduy en el marco de las guerras por la independencia. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. Así es, vamos a intentar hacer un resumen de la vida, del encuentro de estas tres personas, de Belgrano, Güemes y Juana Azurduy en el Alto Perú, en el marco de las guerras de la independencia. Voy a dar unos poquitos datos biográficos de estas personas. Belgrano nació en Buenos Aires en 1770, en el seno de una familia acaudalada. Tuvo la posibilidad de estudiar en la Universidad de Salamanca y Valladolid, en España. A su regreso, asume tareas en el Consulado de Buenos Aires y va a ser uno de los ideólogos de Mayo. Es un hombre muy, muy completo, con una gran formación y con un gran compromiso, pionero de la educación pública. Él presenta proyectos para crear escuelas estatales, gratuitas y a la que asistieran niños y niñas. Fue también un pionero en esto de reconocer el rol de las mujeres. Como economista tuvo grandes estudios, analizó las causas de la pobreza. Entonces, entre sus propuestas estaba, por ejemplo, expropiar terrenos incultos y entregarle insumos a los labradores, tanto en el momento de la siembra como en el de la cosecha. Y en cuanto al mercado interno, él fusionaba ideas de la fisiocracia y del liberalismo que él había conocido en Europa, que consideraban que la riqueza de un país estaba en la tierra, pero tenía muy en claro que debía haber un fuerte mercado interno para que se pudiera desarrollar el país. Estos son temas que seguimos discutiendo hasta el día de hoy. Sí, totalmente. Absolutamente, claro. Otra faceta de Belgrano es la de creador de la bandera. Mañana es feriado, dado que se recuerda la muerte de Belgrano en 1821, y este hombre de familia acaudalada va a morir en la pobreza. Y en cuanto a la creación de la bandera, esta fue desplegada por primera vez un 27 de febrero de 1812 a orillas del río Paraná. Acá sí me parece interesante recalcar dos ejes en estas narraciones históricas que llevamos. Cuando él crea la bandera, va a ser fuertemente reprimido por el gobierno de Buenos Aires. Gobierno de Buenos Aires que estaba aliado o alineado con el gobierno de Gran Bretaña. Hacia 1812, Gran Bretaña es aliada de España, que estaba ocupada por Napoleón. Entonces, Belgrano, que crea las baterías, independencia, libertad, ya esas palabras no gustaban, hacían ruido. Y en este sentido quiero decir que en la historia argentina siempre hay que tener en cuenta las tensiones ya previas a Mayo entre Buenos Aires, la ciudad puerto, y el resto del país. Entonces, nuestra historia hay que entenderla claramente en ese contexto y también atendiendo a la situación internacional. Justamente en 1812 el triunvirato lo nombra a Belgrano como jefe del Ejército del Norte o jefe auxiliador del Alto Perú. Él se dirige hacia el norte con sus tropas y un 25 de mayo del 12 aniversario de la Revolución hace jurar la bandera allí en Jujuy. Y es por estos años en que se empiezan a entrecruzar las vidas de estos tres héroes de la patria, de Belgrano, de Güemes, de Juana Azurduy. Güemes, nacido en Salta en 1785 en una familia aristocrática, por su condición económica había accedido a la educación, había estado en las invasiones inglesas, ya estaba en el Alto Perú antes que llegara Belgrano, y cuando asume Belgrano la conducción del ejército, él se suma a sus órdenes. Lo interesante de Güemes es que él va a implementar una guerra de guerrillas o de recursos. Tenemos que pensar, chicas, que el NOA argentino... no era el de hoy, ¿no? Otro territorio. Claro, el territorio ocupado efectivamente era otro. Entonces, era la zona del noroeste argentino y el Alto Perú, la actual Bolivia. Entonces, era otra la realidad y él en esa zona va a contar con el apoyo de Güemes, porque la guerra que se va a dar va a ser una guerra de guerrillas, o guerra de recursos, también le llamaban. No eran grandes enfrentamientos de los ejércitos, sino más bien ataques sorpresivos para obtener recursos, para obtener el parque, que el parque se le llama a todas las armas, para obtener caballos, mulas. Entonces eran ataques así de regimientos bastante pequeños, se los conocía como los infernales.
Y también hay que pensar que en esta época de plena guerra, de plena ebullición, Güemes tuvo la resistencia de la aristocracia salteña que no quería entregar sus bienes para la causa emancipadora. Entonces se hacían levas de gente, se confiscaban terrenos, animales, las cosechas. Se utilizó mucho el tema de la tierra arrasada. Bueno, Belgrano con el éxodo jujeño, que fueron descendiendo con toda la población, y en los bandos se dice que levanten toda la cosecha, que no le dejen nada al enemigo, todos los animales, todas las pertenencias. Realmente fueron tiempos muy convulsivos y muy dolorosos. Güemes en 1815 fue nombrado gobernador de Salta, con una gran base de apoyo popular y la resistencia, como ya dije, de las clases altas. En 1821 fue depuesto. Él defendió el actual territorio argentino de 9 invasiones que venían desde Lima, 9. Y finalmente, en un hecho muy triste, fue atacado a traición, fue herido y fue llevado por sus hombres hasta la Cañada de la Horqueta y finalmente va a morir allí un 17 de junio de 1821. Muy joven, ¿no? En cuanto a edad. 36 años, nada más, solo 36 años. Y cuando les mencionaba esta cuestión de la tensión de Buenos Aires y el interior, por ejemplo, cuando muere Güemes, la Gaceta de Buenos Aires, que la manejaba Rivadavia, que le había retaseado recursos, dineros a Güemes, publicaron: murió el abominable Güemes, un cacique menos. Con la importancia que sabemos que tienen los medios de comunicación ahora y siempre. Sí, mostrando sus diferencias con Güemes. Y bueno, y junto a Güemes también se destaca la figura de doña Juana Azurduy. Ella había nacido en Chuquisaca en 1780. Estas personas son muy contemporáneas. Juana en 1780, Belgrano en 1770, Güemes en 1785. Era una mujer mestiza. Se casó muy joven con otro caudillo, con Manuel Padilla, a los 22 años, y ella organizó junto a él una milicia de 10.000 aborígenes. Como fue una niña que estuvo con su padre, conocía las tareas del campo, la de la gente del lugar, se acercó mucho a los aborígenes, participó en más de 30 combates contra los españoles. Su escuadrón se llamaba Los Leales. Y en 1816 muere Padilla, muere en un enfrentamiento su marido. A ella en el transcurso de estos años pierde 4 hijos, tuvo 5 en total y perdió 4 que murieron por malaria. Es que hay que imaginar las condiciones en que vivían en esos campamentos, pero fue realmente la artífice de la organización de la resistencia del Alto Perú. Y ella es un poco el símbolo de, así como lo hablamos con María Remedios del Valle, de la mujer en su condición de tal y también como representante de los pueblos originarios. Sucede que es lo que hemos hablado, un poco la historiografía argentina clásica es bastante anti-latinoamericana. Y como después de la conformación del territorio, el Alto Perú quedó para Bolivia, bueno, un poco que es necesario rescatar estas figuras y también pensar, Nati, el tuyo, que es un programa de campo, que en realidad las guerras las llevó a cabo el mundo rural, básicamente aportando alimentos, aportando ganado, aportando hombres, y a las mujeres no les tocó el lugar cómodo o de figurita de bordar, donar joyas o tocar el piano. No, estuvieron al frente de la batalla, eran espías, eran correos. Pasa que esa historia de algún modo no se ha contado. No se ha contado, no. Así es que, bueno. Bueno, hermoso tema. Muchísimas gracias, Adriana, por traerlo a esta mesa aquí en Protagonistas del Campo Argentino, de alguna manera ir relacionando, ¿sí? Rescatando la historia, y esa historia que también tiene que ver con las zonas rurales y con esos verdaderos protagonistas. Exacto, seguro, un gusto. Y siempre quedarnos pensando, que lo tenía acá apuntado, los frentes de batalla, me vuelvo un poco atrás y desordenadito. En la guerra con España, eran claramente la banda oriental del Uruguay, el Paraguay y el Alto Perú.
en el Alto Perú es que ubicamos los personajes de hoy. Pero, por ejemplo, en la banda oriental, que había otro líder popular campesino, que era Artigas, finalmente va a terminar naciendo como un Estado-nación en 1828, después de una guerra entre Brasil y lo que hoy es la República Argentina, a instancias de Gran Bretaña, por el intervencionismo y el interés de los británicos. Por esto decía de tener los contextos internacionales. Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes a la profesora Adriana Herrera. Protagonistas del campo argentino.